Entonces, en las dos sesiones anteriores, estuvimos viendo cómo era la situación humana en plena comunión con Dios y entre las personas, cómo era al principio, cómo está uno llamado a ser. Confianza total en Dios, aceptación de uno mismo y del otro, vivencia de ser un don y haber recibido infinitos dones. Esto es la hermenéutica del don, es decir, la capacidad de leer el mundo en términos de regalo. Como todo lo que me pasa, todo lo que soy, todo lo que son los demás, son un regalo para mí y yo para ellos. Esa es la hermenéutica del don. Una transparencia y sinceridad de las personas. Entonces el Papa ahora nos acerca al misterio del mal, que todos percibimos a nuestro alrededor y quizá también dentro nuestro. Fuente de luchas, tensiones, cosas que intentamos comprender y no logramos. Sentimientos desbocados, deseos insatisfechos, conflicto interior y exterior, desasosiego, ira, ocultamiento ante el otro. Entonces ahora voy a describir una serie de cosas que son muy duras. Pero sepamos que todo esto que veremos no es irreversible. No es irreversible, es, digamos, estamos llamados a vivir de otro modo, resucitados, rescatados de este abismo. ¿Ok? Entonces, el Papa nos coloca, digamos, ante nosotros mismos, ¿no? Todas las culturas han intentado explicar y comprender la existencia y la experiencia de conflicto interior, de lucha entre los deseos de unidad, un deseo de paz, de serenidad, de amor y confianza. Todo el mundo quiere eso. Pero muchas veces hay una lucha con una tendencia al egoísmo, al dominio sobre el otro, al imperioso deseo de satisfacer inmediatamente los deseos a costa de lo que sea. En el mundo bíblico la explicación está condensada en los relatos de la creación. Ahí está el núcleo de la explicación del mal, con un género literario mitológico, pero que señala una verdad, o sea, verdades muy profundas. Y Jesús estaba en esa mentalidad y situado en ese contexto cultural. Por eso nos interesa tanto entender al Antiguo Testamento. Ahora, Jesús le da un sentido nuevo, pero se sitúa allí. Y el Papa se pone en la perspectiva de Jesús y analiza esos textos para acercarse con detalle a los dinamismos interiores que se dan en el corazón humano cuando desconfía y se separa del amor con el que fue creado. Entonces, ¿os acordáis que en el relato bíblico Dios le dice a Adán y Eva: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día en que comieras de él morirás? Y entonces viene lo que se atribuye a la serpiente, es decir, ese principio de algún modo egoísta que surge, egoísta y orgulloso, dice la serpiente, perdonad, dice: de ninguna manera moriréis, no moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Sobre esto, evidentemente, se han hecho cientos de miles o más de interpretaciones, es decir, qué es lo de la ciencia del bien y el mal, qué significa ser como dioses, etc. El Papa se fija en el tema de la desconfianza, es decir, desconfianza y además una inconsciencia humana de su límite. En su experiencia originaria, el ser humano tenía conciencia solo de vivir. No había calibrado la radical dependencia que tenía del Creador. No había palpado sus límites, los límites de su razón, de sus capacidades, y el más radical de ellos, la muerte. Y él y ella entonces caen ingenua y ambiciosamente en la tentación de querer ser como Dios por sus propios medios. O sea, no habían tomado conciencia de que todo lo que eran y son y tienen es un regalo que Él les hizo. Es un regalo que les invita además a ser amigos suyos y a confiar en Él, aceptando que no son Dios. Pero ellos no lo comprendieron. El Papa dice: al escuchar las palabras de Dios, el hombre debería haber entendido que el árbol de la ciencia tenía hundidas sus raíces no solo en el jardín, sino en su propia humanidad, y que la persona es responsable ante su Creador de esa actitud, de la actitud que toma ante su límite. Entonces, el árbol de la ciencia tenía sus raíces hundidas en el límite humano.
El ser humano es limitado antes, durante y después del pecado. O sea, si hay don preternatural de la inmortalidad y otros temas que se han tratado en la teología, aquí el Papa no entra. Solamente dice, señores, el ser humano tenía los elementos para poder ser más consciente de su límite. ¿Vale? Entonces, el ser humano escucha, digamos, las palabras de Dios, pero no se da cuenta de que él es limitado, él y ella son limitados de todos modos. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? ¿En qué consiste? Pone en duda dentro de su corazón el amor como motivo específico de la creación y de la alianza originaria. El hombre, o mujer y varón, le vuelve la espalda al Dios amor, al Padre. Y es como si arrancara de su corazón lo que viene del Padre y se quedara en él lo que viene del mundo. No el mundo en el sentido de creación, que vio Dios que era muy buena, sino un mundo en el sentido de negación de la confianza en Dios. O sea, se queda solo con lo que viene del mundo, de la desconfianza. Lo que viene del mundo, según San Juan, es la triple concupiscencia, de la carne, de los ojos y el orgullo de la vida. ¿Qué es esto de la concupiscencia? Es una forma de codicia, un deseo desordenado de tener, poseer, satisfacerse a sí mismos. Es contraria a la benevolencia. La benevolencia es una actitud generosa que desea y promueve el bien del otro. En cambio, la triple concupiscencia supone 3 modos deformes de relacionarse con los demás, usándolos, mirándolos como cosas, aprovechándose de ellos y dominándolos. Entonces, ¿qué sucede? Se resquebraja esa unidad originaria a base de la duda. Es decir, si tú dudas que Dios te ama suficiente para decirte la verdad, pues ¿cómo te va a amar el de al lado, que es limitado además? Entonces, lo que dice el Papa es, todo se juega en el espíritu humano. Es decir, la explicación del pecado no debe buscarse en el cuerpo mismo, en la sexualidad, en el cuerpo sexuado de ambos, sino que se remonta a las transformaciones más profundas que sufre el espíritu humano, turbado ante sí mismo y ante el otro por esa desconfianza del Creador. El desequilibrio consiste en que por una parte el cuerpo, que es un cuerpo de sujeto personal, no es un animal, el cuerpo del sujeto no cesa de estimular los deseos de unión personal. Tenemos ganas de ser uno con el otro, pero está en lucha con esa concupiscencia que orienta esos deseos hacia la satisfacción del cuerpo a costa de una auténtica comunión de personas. Y se opaca, se difumina el significado esponsalicio del cuerpo que veíamos en las catequesis anteriores, es decir, esa llamada a la comunión. Se ha transformado no el cuerpo en sí mismo, sino la vivencia subjetiva de ese cuerpo, la persona interior a la que se dirigen las palabras de Cristo. O sea, que es una cuestión, como decíamos el otro día, que no hay que culpar al cuerpo, es la persona, es la intimidad de la persona donde está el terreno de juego. Entonces, ¿cuál es esa raíz de la concupiscencia o deseo imperioso de satisfacción individual prescindiendo del otro? Pues que pone en duda el hecho de que Dios ama a cada uno por sí mismo. Duda del amor de Dios tal, o sea, a la persona tal como es y por ser él o ella personalmente. Dios nos ama, dice el Papa, al ser humano lo ama por sí mismo, es decir, en sí mismo, por lo que es, por ser él o ella. Cuando la persona duda de ese amor de Dios, se reduce su libertad interior, se opaca la expresión que el cuerpo hacía del espíritu de la persona. Decíamos, el cuerpo manifiesta a la persona, y eso queda un poquito opacado. El cuerpo se vuelve terreno de apropiación del otro. La relación de don, de regalo, se convierte en apropiación, y se dan ambos por igual, dice el Papa, aunque históricamente ha sido a expensas de la mujer. Es decir, la mujer ha sufrido más este dominio, esta apropiación, aunque es en realidad mutuo, como veremos. Entonces, este pecado, que como vemos, no es un pecado sexual.
El pecado es la desconfianza y tiene un efecto devastador en las personas y en la sociedad. Y hay 5 consecuencias que el Papa saca más o menos, digamos, esquemáticamente: el miedo frente a Dios, el nacimiento del pudor, la vergüenza del cuerpo, la insaciabilidad de unión y las dinámicas de dominio-sumisión. Entonces vamos a ver un poquito cada una de estas. El miedo frente a Dios. Dice, decía el texto, ¿verdad? Te oí en el jardín y temeroso porque estaba desnudo me escondí. Después del pecado, el ser humano siente la necesidad de esconderse. Tiene un miedo antes desconocido frente a Dios. Antes no tenía ningún miedo. O sea, Dios estaba tranquilamente con el ser humano y el ser humano con Dios. Con esta separación, esta duda, se ha alienado, se ha alejado de ese amor que había sido la fuente del don originario. Y sufre un daño en su experiencia de plenitud originaria de ser imagen de Dios. Ya no se siente imagen de Dios. La triple concupiscencia es expresión de esos daños, de las deficiencias que aparecieron con el pecado. En la situación anterior, la desnudez, como vimos, dice el Papa, era la plenitud de aceptación del cuerpo en toda su verdad humana y personal. Era un factor visible de la trascendencia, de lo divino, límpido componente de la donación mutua entre las personas, en esa comunión. Pero por efecto del pecado se derrumba la aceptación originaria del cuerpo como signo de la persona en el mundo visible. Ya no se sienten aceptados y se sienten inermes e inseguros de su estructura somática, de su propio cuerpo, frente a los procesos de la naturaleza que actúan con un determinismo inevitable. O sea, se puede decir que es una vergüenza cósmica, dice el Papa, una vergüenza cósmica, porque él estaba llamado a dominar la tierra y sin embargo es dominado por ella, representada en su propio cuerpo. Es decir, el ser humano, como veis, el Papa entra muy profundamente en ese terrible, digamos, en esa transformación dolorosa y dura y negativa. Y curiosamente entonces nace el pudor. Dice el Papa exactamente así: el nacimiento del pudor en el corazón humano coincide con el comienzo de la concupiscencia del cuerpo, que le aleja de la sencillez originaria. Antes no tenía que esconderse. El hombre de la concupiscencia no domina el cuerpo del mismo modo y con igual naturalidad que el hombre de la inocencia. O sea, se rompe la originaria unidad espiritual somática de la persona. O sea, no, había una continuidad entre su cuerpo y su persona, su espíritu. Y al romperse esa unidad interna, se crea una inquietud de fondo. El cuerpo se convierte en un foco constante de resistencia al espíritu. Entonces, ante la concupiscencia, el pudor surge como respuesta de defensa del propio valor ante el otro, que ya no parece apreciarlo. Es una defensa, es decir, el pudor llega a ser como esa especie de protección, esa coraza, esa coraza para defenderse de una mirada que es en realidad durísima, es una mirada utilitaria. ¿Entendemos? O sea, un segundo que María Victoria quiere entrar y no puede. Vale. Entonces, hay que saber que el pudor no es en sí mismo una virtud. Es decir, es una virtud en el sentido de que protege a la persona contra la mirada, digamos, utilitaria y concupiscente del otro, pero nace como efecto del pecado. Más profundo, el Papa sigue y dice, la vergüenza del cuerpo es el tercer efecto del pecado. La concupiscencia lleva consigo una dificultad para identificarse con el propio cuerpo. No solo ante uno mismo, sino respecto al otro ser humano. Y se oculta ante el otro, justamente en aquello que determina la propia feminidad y masculinidad. Porque se enturbia el significado unificante del cuerpo y este deja de ser camino hacia la comunión.
Se tiene como la mera sensación de sexualidad respecto al otro ser humano, como si la sexualidad fuera un obstáculo a la relación en vez de una ayuda. Y se genera una inseguridad que derrumba la relación de comunión. Entonces, fijaros que la vergüenza surge como experiencia del límite que incomoda. O sea, si yo estoy tranquilo con mis límites, no tengo vergüenza. Pero el ser humano no estaba contento, no estuvo desde el principio contento con sus límites y ahí cayó en el decir, pues no, yo quiero ser como Dios. Y entonces se da cuenta, se avergüenza de sí mismo. Surge de ese pecado en realidad. Y manifiesta en el ser humano no lo que viene del Padre, sino lo que procede del mundo. Y he puesto a propósito esta imagen, digamos, de personas, como hemos dicho el otro día, personas de los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens, que seguramente tuvieron estas experiencias que luego, muchos milenios después, se condensan en una narración mítica. El otro efecto, que está mal puesto este número, es, no, está bien, sí, es la insaciabilidad de unión. Dice el Papa, al estar llamados a la comunión de personas, el ansia de ser uno con los otros sigue viva en las relaciones amorosas. Pero un efecto del pecado es que el fuego de la pasión no se extingue, no se sacia. La persona empeñada en satisfacer sus sentidos no encuentra sosiego, no se encuentra a sí mismo ni al otro, sino que se consume en una insaciabilidad que obsesiona y que sofoca su responsabilidad ante Dios y ante el otro. O sea, aquí lo malo no es el deseo sexual, ni el anhelo de unidad, sino el predominio de ese egoísmo pasional que prevalece sobre el amor y la generosidad. O sea, la pasión en sí tampoco es mala. Puede ser fuerza creadora cuando se integra en un conjunto de las energías más profundas del espíritu. Pero tiene que sufrir una transformación radical en la línea de la generosidad. Si no, quizá lo habéis experimentado, lo habéis visto experimentar. Es terrible estar en esa vorágine pasional que no satisface, no sacia. Luego entonces viene, claro, la dinámica de dominio-sumisión. O sea, la vergüenza de uno mismo, que ni se acepta ni se siente transparente ante Dios, unido al deseo insaciable de hacer del otro una cosa, en el varón genera un impulso de dominio sobre la mujer, dice el Papa. Y en ella emerge un deseo insaciable de una unión diversa. Después el Papa dice que pueden ser correlativos, es decir, también ella domina al dominado. Ahora lo veremos. Pero bien, puede tener matices el modo de tergiversarse la unidad originaria. Todo esto cambia la relación entre ellos. Se orienta a la posesión del otro como objeto del propio deseo. Tanto quien domina como quien se somete son esclavos de sí mismos y del otro. El dominio no libera a ninguno. Por el contrario, amarra, reduce a los dos. El otro se transforma en objeto de posesión, cuyo último paso es gozar de él como objeto, del que se dispone y se sirve. El don desinteresado desaparece en el goce egoísta. Y esto es lo que Pablo, en sus cartas, llamará las obras de la carne. No por su aspecto corpóreo, sino porque el espíritu que las anima es egocéntrico. Es un espíritu posesivo. El corazón se transforma, se vuelve un lugar de combate entre el amor y la concupiscencia. O sea, históricamente el Papa señala cómo la mujer ha, digamos, sido dominada, ¿no? Buscarás con ardor a tu marido y él te dominará. La mujer ha sido, en gran medida, digamos, más víctima, aunque estamos de acuerdo en esto, es decir, el dominio, o sea, la persona dominada, decía Alfredo, esto es del padre Rubio, decía, el esclavo tiene unas artimañas para dominar
que en el fondo terminan esclavizando al dominado, digo, al dominador. O sea, ¿sabes? No, está clarísimo que termina siendo una mutuo encadenamiento, una codependencia. Si en la relación originaria ambos podían decirse, como se dijo en el Cantar de los Cantares, tú, o sea, mi esposo, mi amado, pero no era como posesividad, sino como expresión de mutua entrega y una reciprocidad de la donación, con la concupiscencia ese mío, mía, se transforma en una posesión egoísta y de objeto para la propia satisfacción. Y no existe unión, unidad, sintonía, ni convergencia de voluntades. Se transforma la relación de don o regalo en un forcejeo a ver quién prevalece, quién domina, quién es vencido, sin importar lo que el otro valga como persona. Okay. Entonces, ¿qué? Bueno, aquí, bien, sabemos que este cataclismo es la riada, es esto que decía el padre Rubio, la riada, o sea, arrasa las relaciones humanas y en las historias grandes y pequeñas que conocemos. Cuánto dolor estúpido, cuánto sufrimiento en las relaciones de pareja, en los matrimonios, en las familias y fuera de ellas también. ¿Hay salida? ¿Qué podemos hacer ante esta situación terrible y provocadora de caos y de infelicidad constante? Como decíamos al empezar, hay salida. La hay siempre, desde el principio. El Papa dice que Cristo nos llama con eficacia. Abre un camino de comunión para todas las personas, haciendo posible una vivencia distinta e infinitamente superior a todas esas situaciones históricas que se viven cuando las personas se instalan en el egoísmo. Él hace posible a través de su Espíritu Santo un amor nuevo y duradero. Pasa que hay que tener fe, ¿verdad? Y entonces, ¿por dónde está la salida? Bueno, hemos visto dónde estaba el origen, en la desconfianza. Pues la antítesis de eso es la confianza en Dios. Confianza total en Dios Padre. No dudar nunca de la providencia de Dios. Dios es providente y lleno de amor. Nunca más desconfiar de Él. Nunca. Otra es detenerse a contemplar el don inmenso que significa la propia vida. Es decir, la hermenéutica del don. Contemplar la maravilla de existir en el marco de una naturaleza que se nos ha dado como regalo. Es decir, volver a la hermenéutica del don, contemplar con sosiego a cada persona cercana, cada persona unida a nosotros, especialmente, aunque toda persona de cualquier modo lo es, pero especialmente los cercanos y especialmente si se tiene pareja, pues la pareja, la esposa, el esposo y los hijos, pues un regalo de Dios y tenemos que leer ese regalo. Esa es la hermenéutica del don y agradecerlo. Luego, obviamente, aceptar la amistad de Cristo, que nos coloca en la dinámica del amor y caminar con Él hacia la santidad. Es decir, solo es, como decíamos la vez pasada, por Cristo, con Él y en Él, podemos instalarnos en esa redención. Entonces, volvamos a Cristo. De veras, volvamos a enraizarnos en su amor para poder tener ese amor mismo y darlo. Lo veremos la próxima vez. Ya estas pistas más aterrizadas en el sentido de más gráficas para que podamos ver cómo hacer. Cultivar el amor a cada persona por ella misma, por ser quien es, para amar como Dios ama. Más allá de lo que esa persona tenga, de lo que me puede dar, de lo que me interesa, del beneficio que obtengo. No, 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 no. Cultivar el amor a cada persona por ella misma, por él mismo, por ser quien es. ¿Vale? Entonces, digamos, camino que va a restaurar esa unidad originaria, esa capacidad de ser don el uno para el otro o los unos para los otros, ese es el camino de la santidad. Este es el camino de los sacramentos.
Este es el camino de la vida cristiana. Es decir, Cristo viene no a restaurar una situación de paraíso perdido, sino a hacerla infinitamente más profunda y más amplia y más trascendente y más bella y más consciente y más libre y más todo. Es decir, en Cristo se restaura y se vive muchísimo más allá.